amigos y amigas, mi nombre es Ico y les doy la bienvenida una semana más a este canal. En el tutorial de hoy les voy a compartir el paso a paso de este chaleco. Como ven, en esta prenda predomina el motivo de estas trenzas, esta fila de las trenzas, una en cada lado, en cada hombro, desde arriba, desde el hombro hasta abajo a la cintura. El cuello lo hemos tejido en V, en pico, y la espalda está tejida completamente en liso. Ustedes, si lo prefieren, lo pueden tejer así sin mangas o convertirlo en pullover, en un suéter de manga larga. Cuando lleguemos en la parte de las mangas, en el paso a paso les doy las instrucciones por si quiere convertir este chaleco, esta blusa de manga corta, la quieran convertir en un pullover, en un suéter. Como ven, en la parte de las mangas he hecho la misma terminación que abajo en la cintura. La terminación en el cuello, todo alrededor, está hecha en punto cangrejo, tanto en la parte delantera como aquí en la espalda, que es quizá donde se puede apreciar mejor en la cámara. Como siempre, les animo a que lo tejan, van a ver que es un diseño muy entretenido de hacer, que me dejen sus comentarios, sus likes si les ha gustado este nuevo tutorial, y si no están suscritos al canal, que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora les dejo con el paso a paso. Para tejer la prenda de hoy yo voy a utilizar este hilo, es de un color matizado, como ven, azul y gris. El grosor es para tejerlo con un gancho entre 3,5 y 4 y yo lo voy a tejer con la aguja del número 4. Antes de empezar a tejer el chaleco, como siempre, tendremos que saber la medida en la cual vamos a hacer esta prenda. El chaleco lo vamos a tejer en dos partes, la parte de la espalda, la parte de atrás, y la parte delantera, que sería el frente. Para saber la medida de la parte delantera que vamos a tejer ahora, lo único que tienen que hacer es tomar la medida del contorno de la persona para la cual vayan a tejer esta prenda. La medida que obtengan del contorno la tienen que dividir en dos. La mitad será para la parte delantera y la otra mitad para la parte de la espalda. Entonces vamos a iniciar ahora tejiendo un nudo corredizo y vamos a empezar haciendo una primera fila de cadenetas. El número total de cadenetas que tenemos que hacer se tiene que corresponder con la medida de la parte delantera, es decir, tenemos que ir haciendo cadenetas para que nos dé de un costado al otro costado. En mi caso voy a tejer 50 centímetros de cadeneta. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el número total de cadenetas tiene que ser par. Acabo de terminar mis 50 centímetros de cadenetas y en total he tejido 72 cadenetas. Ahora vamos a empezar a tejer la primera vuelta para formar el resorte del chaleco. Vamos a coger la lazada y contando 3 cadenetas desde aquí, desde arriba, 1, 2, 3, en la cuarta cadeneta vamos a insertar el gancho y vamos a tejer un punto alto normal. Nuevamente cogemos lazada y en la siguiente cadeneta otro punto alto normal. Así tenemos que ir toda esta primera vuelta tejiendo un punto alto en cada cadeneta que acabamos de hacer. Finalizamos la fila tejiendo el último punto alto y en la primera cadeneta que hicimos. Vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos el tejido, vamos a coger lazada y ahora vamos a tejer un punto alto por delante y un punto alto por detrás para que de esta manera se nos forme el resorte. Entonces este primer punto está formado por las 3 cadenetas. Vamos a insertar el gancho a través del segundo punto alto, lo insertamos así, sacamos y vamos a tejer un punto alto normal. Cogemos nuevamente lazada y el siguiente punto lo tenemos que tejer por detrás. Entonces insertamos de esta manera el gancho para que quede así por detrás. Cogemos lazada, sacamos y hacemos otro punto alto normal. Nuevamente cogemos lazada, el siguiente punto alto lo tejemos por delante. Insertamos, sacamos y hacemos un punto alto normal. Cogemos lazada, el siguiente punto alto lo vamos a tejer por detrás, sacamos y hacemos un punto alto. De esta manera tenemos que seguir toda esta fila. Cuando lleguemos aquí al final de la vuelta nos quedan 2 puntos y el penúltimo punto, que es este de aquí, lo tenemos que tejer según nos toque. Me toca tejerlo por detrás, por el revés. Entonces insertamos por detrás o por delante según les toque
y hacemos el punto alto. Volvemos a coger lazada y ahora este último punto formado por las 3 cadenetas tenemos que tejerlo punto alto normal. Vamos a insertar en la tercera cadeneta 1, 2, 3, insertamos en la tercera cadeneta, sacamos y tejemos el punto alto normal. Vamos a subir con 3 cadenetas, giramos nuevamente, cogemos lazada y este primer punto en este caso está por el derecho, por tanto insertamos por detrás y lo vamos a tejer por el derecho. Volvemos a coger lazada, el siguiente punto está tejido por el revés, por detrás, entonces vamos a insertar el gancho por detrás y lo vamos a tejer por detrás. Simplemente tenemos que ir tejiendo un punto alto encima de cada punto de la vuelta anterior siguiendo la misma secuencia. Si es por delante, por el derecho, debemos tejerlo por el derecho y si es por detrás, por el revés, tenemos que tejerlo por el revés. Vamos a seguir tejiendo, vamos a finalizar esta fila y en mi caso le voy a dar un total de 4 filas, 4 vueltas al resorte. Si ustedes quieren hacer esta parte del resorte, la quieren hacer más ancha, simplemente tienen que ir repitiendo esta secuencia tantas veces como quieran hasta llegar al ancho que prefieran. Por aquí ya tengo terminada la última vuelta, que es la fila número 4. Ahora vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos el tejido, cogemos lazada y en el primer punto, insertando a través de las 2 hebras, vamos a tejer un punto alto normal. Volvemos a coger lazada, en el siguiente punto, nuevamente otro punto alto normal. Vamos a seguir toda esta fila tejiendo un punto alto dentro de cada punto de la vuelta anterior. Y por aquí tenemos terminada también la primera fila de puntos altos. Entonces, para poder empezar ahora a tejer el patrón, el motivo de las trenzas, necesitamos 2 vueltas base tejidas en punto alto. Aquí yo tengo una vuelta y sería necesaria otra vuelta más. Pero ¿qué pasa? Que en mi caso, como esta primera vuelta de puntos altos la he tejido por el revés, la segunda vuelta ahora me tocaría tejerla por el derecho. Entonces la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, que es con la cual vamos a empezar a tejer el patrón, esa vuelta número 3 la tenemos que tejer por el derecho. Entonces yo, en lugar de 2 filas, que son las filas necesarias para tejer el patrón, para tejer el motivo, voy a tejer 3 filas de punto alto, que serán la base. Si ustedes han hecho más ancho la parte del elástico y esta primera fila de puntos altos les ha tocado tejerla por el derecho, la segunda por el revés y la tercera por el derecho, entonces solamente tejan 2 filas. De lo contrario, si les ha pasado como a mí, que ahora tejen la segunda fila es por el derecho, la tercera es por el revés, nos toca tejer otra fila más, 3 filas en total de puntos altos, para que la cuarta fila empecemos con el motivo. Entonces yo he subido aquí con 3 cadenetas y voy a tejer otras 2 filas de punto alto. Por aquí ya tengo tejidas las 3 filas de puntos altos, 1, 2 y 3, y como ven la última me ha tocado tejerla por el revés. Ahora vamos a empezar a tejer la primera fila del patrón, que tendremos que ir repitiendo en toda la parte delantera. Para que entiendan mejor lo que les voy a explicar ahora, les voy a enseñar la primera muestra que hice para sacar el patrón de la trenza. Aunque al final hice varios cambios, nos va a servir para que ustedes me entiendan el cálculo que tenemos que hacer, la división de puntos, para que nos salga este dibujo, este diseño de las trenzas. Como ven aquí en la muestra, en esta labor solamente vamos a hacer 2 filas de trenzas. Estas 2 filas de trenzas nos tiene que quedar una en un hombro y otra en otro hombro. Es decir, a mitad de cada hombro nos tiene que salir este motivo, esta trenza. Entonces, para ello tenemos que dividir lo que tenemos aquí tejido, que es la parte delantera, la tenemos que dividir para sacar por un lado el primer costado, el primer lateral, que es este. Luego aquí sería el hombro, que es donde vamos a tejer la trenza. Vamos a dejar luego este espacio que sería aquí en medio, que sería el frente, donde vamos a hacer el cuello en V, y nuevamente la trenza en el otro hombro y el otro lateral, que sería el otro costado. Este cálculo y esta división es muy sencillo, yo lo tengo aquí anotado,
que yo ya me he hecho la separación de puntos y así lo van a entender perfectamente. Aquí abajo están anotados el número total de puntos altos que yo tengo. Empecé con 70 puntos altos, recuerden aquí en la primera fila cuando hicimos el punto elástico, y en esta última fila sigo teniendo los 70 puntos altos. Ustedes aquí tienen que poner la cantidad de puntos que tengan en esta última fila. Como les dije, tiene que ser número par, por eso empezamos con cadenetas pares para mantener número par de puntos altos. Una vez que tengamos anotado el número total de puntos altos, tenemos que tener en cuenta que la fila de la trenza está formada por 8 puntos, es decir, vamos a necesitar 8 puntos de aquí abajo para formar la fila de la trenza. Una vez que sabemos que el motivo de cada fila de trenza es de 8 puntos en un lado y 8 puntos en el otro lado, el resto de puntos de aquí de la totalidad, restando los 16 puntos, los tenemos que repartir uno para este costado, este lateral, dejar el frente, y la misma cantidad que hemos dejado para este lateral la tenemos que dejar en este otro. Yo la he repartido de esta manera: para esta parte 16 puntos, los 8 puntos que es la fila de la trenza, los 22 que es el frente, y luego 8 puntos para la otra trenza, y la misma cantidad de puntos que he dejado aquí he dejado en este otro lado, que son 16 puntos. Entonces, en mi caso aquí en este lado, en este lateral, hasta que llego al hombro, que es donde voy a tejer la trenza, son 16 puntos. Contamos este primer punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí vamos a poner el gancho en el punto número 16. Nos venimos al otro lado y lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En este punto ponemos el gancho. Esto de aquí lo que tengo marcado es esta parte de aquí. Ahora hemos dicho que para hacer la fila de la trenza son 8 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el punto número 8 vamos a poner el gancho. Y lo mismo vamos a hacer en este otro lado. Vamos a contar 8 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y vamos a poner el gancho. Aquí en el frente, como les dije antes, me quedan 22 puntos. En el caso de ustedes, sabiendo que las trenzas son de 8 puntos cada trenza, que suman 16 y que nos tienen que quedar en el centro del hombro, calcula la cantidad de puntos que van a dejar en el centro. Una vez que tengan las dos trenzas y el medio, los puntos restantes los dividen entre dos, la mitad para este lado y la otra mitad para este otro lado, que serían los costados, el lateral. Una vez que tengamos ya la separación hecha y sepamos dónde tenemos que tejer las dos filas de trenzas, vamos a empezar con la primera fila. Vamos a subir nuevamente con 3 cadenetas, cogemos lazada y el siguiente punto alto a tejer sería este. Entonces, en lugar de insertar el gancho así a través de las dos hebras, lo vamos a insertar aquí en medio, entre este punto alto y este. Ahí vamos a insertar el gancho así, sacamos lazada y ahora sí vamos a tejer un punto alto normal. Volvemos a coger lazada, el siguiente lo mismo, entre punto alto y punto alto, por debajo insertamos, sacamos y tejemos el punto alto normal. Así tenemos que ir tejiendo hasta llegar al gancho. Así, de esta manera nos tiene que quedar. Insertamos, sacamos y vamos pasando de dos en dos. Una vez que llegamos al gancho, vamos a quitar el gancho y vamos a tejer el último punto, pero en este caso lo vamos a tejer normal, a través de las dos hebras y no en el espacio. Insertamos y lo tejemos normal. Así nos tiene que quedar. Ahora, en este espacio que tenemos aquí entre este punto alto y el gancho, tenemos que formar la trenza. Para ello vamos a coger 3 veces lazada. Con el punto que teníamos tenemos que tener 4 puntos en el gancho. Nos vamos a saltar 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto punto, en la segunda fila de puntos altos que tenemos aquí. En mi caso es la fila que está en medio, y si ustedes han hecho solo 2 filas de puntos altos sería la primera fila. Entonces, con estas 4 lazadas nos saltamos 1, 2, 3. En el punto este número 4 vamos a insertar, pero abajo. Esta fila no,
mismo, en la segunda fila insertamos el gancho a través de este punto y vamos a tejer un punto alto triple. Cogemos lazada, sacamos y ahora vamos pasando de dos en dos a través de todos estos puntos que tenemos en el gancho para formar el punto alto triple. Volvemos a coger 3 veces lazada y volvemos a hacer un punto alto triple en el siguiente punto, también en la segunda fila de puntos altos. Insertamos, sacamos y volvemos a hacer un punto alto triple pasando de dos en dos. Así, de esta manera nos tiene que quedar estos dos puntos altos triples tejidos en la segunda fila de puntos altos. Ahora vamos a coger lazada y vamos a hacer un punto alto normal y el punto alto lo vamos a tejer por delante de estos puntos altos triples. Vamos a contar 1 y 2. En el tercer punto, que es este que tenemos aquí, vamos a insertar así de esta manera, insertamos, sacamos y vamos a tejer un punto alto normal. Pasamos por 2, cogemos lazada y por otros 2. Volvemos a coger triple lazada, 4 puntos en el gancho y el primer punto alto triple ahora lo tenemos que tejer en esta fila, en este punto de aquí. En estos dos, que son los dos que nos saltamos aquí, los vamos a tejer abajo. Insertamos así por delante, cogemos lazada, sacamos y vamos pasando de dos en dos para formar el punto alto triple. Así, de esta manera. Volvemos a coger 3 veces lazada y el siguiente punto alto triple lo tejemos aquí en el siguiente, en la misma fila, en el siguiente punto. Insertamos y vamos pasando de dos en dos. Así. Y ahora, si se fijan aquí, nos queda entre estos dos puntos altos triples y estos dos puntos nos queda un punto alto normal, que es el mismo punto que hemos tejido antes aquí, que cruza estos dos puntos. Entonces aquí se nos va a quedar un punto en el centro y aquí abajo otro punto en el centro. Vamos a coger lazada y ahora nos venimos aquí y nos saltamos 2 puntos. Miramos por detrás, el último punto que hicimos en medio está tejido justo, los dos siguientes nos los vamos a saltar. En el tercero, a través de las 2 hebras, insertamos y tejemos un punto alto normal. Los 2 puntos que nos saltamos tanto aquí como aquí en este lado se corresponden a los puntos altos triples, entonces los tenemos que dejar sin tejer ya que están tejidos por delante. Vamos a coger doble lazada, el siguiente punto que tenemos aquí abajo después de los puntos altos triples está tejido con este entonces no lo vamos a saltar porque ya está tejido aquí arriba y vamos a insertar el gancho a través del siguiente punto. Insertamos, sacamos y pasamos de dos en dos para tejer el punto alto doble. Volvemos a coger doble lazada y en el siguiente punto volvemos a insertar, sacamos y tejemos un segundo punto alto doble. Ahora vamos a quitar de aquí el gancho, ya que hemos terminado esta primera trenza, y vamos a tejer un punto alto normal que es el mismo que hicimos aquí al principio. Vamos a contar por detrás los 2 puntos, 1 y 2, no lo vamos a saltar, y en el tercero, que es donde teníamos el gancho, vamos a hacer un punto alto normal. Y de esta manera aquí ya tenemos empezada la trenza. Ya tenemos aquí el primer punto alto que marca el final de la trenza y ahora desde aquí hasta el siguiente gancho vamos a volver a tejer de esta manera. Insertamos así entre punto y punto, por debajo, en el centro y vamos a ir tejiendo un punto alto normal. Hemos llegado donde tenemos el gancho, lo vamos a quitar y recuerden que este punto ya lo vamos a tejer normal a través de las 2 hebras aquí arriba y no en el centro. Insertamos, sacamos y tejemos el primer punto alto normal. Ahora tenemos que volver a repetir para crear esta primera secuencia de la trenza. Vamos a coger 3 veces lazada, nos vamos a saltar 3 puntos y en el punto número 4 vamos a tejer en la segunda fila de puntos altos. Insertamos a través de este punto, sacamos y vamos a ir pasando de 2 en 2 para formar el primer punto alto triple. Volvemos a coger 3 veces lazada y en el siguiente punto, en esta misma fila, el siguiente punto, vamos a hacer otro punto alto triple. Vamos pasando de 2 en 2 hasta formar el segundo punto alto triple. Cogemos lazada, nos venimos a la fila donde estamos tejiendo, nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto, que queda justo así como por detrás, insertamos y vamos a tejer un punto alto normal.
Cogemos nuevamente 3 veces lazada y el primer punto alto triple lo vamos a tejer en este otro lado. Entonces los 2 puntos que nos hemos saltado arriba los vamos a tejer aquí abajo. Nos venimos a la segunda fila, insertamos a través de este punto, sacamos y vamos pasando de 2 en 2. Nuevamente 3 veces lazada y el siguiente punto que vamos a tejer es el que sigue en la segunda fila. Vamos a insertar, sacamos y vamos pasando de 2 en 2. Así. Cogemos lazada y ahora miramos por detrás cuál es el último punto que hemos tejido y nos saltamos 2, 1 y 2, y en el tercer punto vamos a insertar a través de las 2 hebras y vamos a tejer un punto alto normal. Vamos a coger doble lazada y los 2 puntos siguientes los vamos a tejer en la segunda fila en punto alto doble. Entonces este punto es el que hemos tejido aquí y en el siguiente punto insertamos por debajo y vamos a tejer un punto alto doble y lo mismo, vamos pasando de 2 en 2 para crear el punto alto doble. Cogemos nuevamente 2 veces lazada, en el siguiente punto insertamos, sacamos y tejemos el punto alto doble. Pasando de 2 en 2 creamos el punto alto doble. Y ahora ya sí podemos quitar el gancho, que es hasta donde se nos ha creado la segunda trenza. Cogemos lazada, contamos 2 puntos, 1 y 2, estos 2 por detrás no lo tejemos. En el tercer punto a través de las 2 hebras insertamos, sacamos y tejemos el primer punto alto normal. Y con esto ya hemos dado forma a la segunda trenza. Cogemos lazada y después de este primer punto que hemos tejido normal para cerrar la trenza, vamos a insertar en el espacio entre el siguiente punto y el que le sigue y vamos a ir tejiendo los puntos altos hasta llegar al final de la fila. Cuando lleguemos aquí al final de la fila, al tejer entre punto y no encima de cada punto, para evitar que se nos haga una disminución, tenemos que tejer entre estos 2 últimos puntos, vamos a insertar en medio, vamos a tejer un punto alto, cogemos nuevamente lazada y ahora en la tercera cadeneta tenemos que hacer el último punto alto. Ya tenemos terminada la primera fila del patrón. Vamos a empezar la segunda vuelta del patrón y vamos a subir con 3 cadenetas, giramos el tejido y ahora nuevamente desde aquí, hasta este primer punto que es el que nos marca el motivo de la trenza, vamos a insertar el gancho entre punto y punto y vamos a tejer puntos altos. Estas partes en todas las vueltas van a ser iguales, solamente cambian los puntos en el motivo, en la trenza. En el resto, como ven, tanto en los 2 laterales como en el centro es todo el rato lo mismo. Ahora en esta vuelta aquí encima de la trenza simplemente tenemos que tejer un punto alto encima de cada punto y lo vamos a tejer a través de las 2 hebras en este caso. Así, vamos a ir tejiendo a través de las 2 hebras un punto alto. Esta es la segunda vuelta del patrón. Vamos a tejer un punto alto encima de cada punto alto hasta llegar al último punto, que es el que nos marca el final de la trenza, que es este de aquí. Aquí tenemos ya el último punto, entonces insertamos y vamos a tejer el último punto alto. Si cuentan los puntos altos que hemos tejido uno encima del otro, tiene que haber 10 puntos. 8 puntos se mantienen, que son los que forman la trenza, y el punto de inicio de la trenza y el del final de la trenza. En total tienen que tener aquí 10 puntos altos tejidos uno encima del otro. Desde aquí y hasta el primer punto aquí que nos marca el comienzo de la trenza, vamos a ir tejiendo los puntos altos en medio, entre punto alto y punto alto. Insertando por debajo vamos a ir haciendo puntos altos. Vamos a coger lazada y encima de la trenza vamos a ir tejiendo un punto alto normal, insertando el gancho a través de las 2 hebras. Vamos a tejer de esta manera hasta llegar nuevamente a ese primer punto alto. Este es el último punto. A partir de aquí y hasta que llegamos al final vamos a ir tejiendo en medio de cada punto alto. Cuando llegamos aquí al final, lo mismo que hicimos en la vuelta anterior al llegar al final. Aquí entre estos 2 puntos altos vamos a tejer un punto alto, cogemos lazada y en la tercera cadeneta del primer punto alto insertamos y tejemos un segundo punto alto. De esta manera mantenemos los puntos.
Vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos el tejido. Vamos a empezar ahora a tejer la fila número 3 del patrón. En total son 4 filas. El primer punto lo tenemos tejido con las 3 cadenetas y el siguiente volvemos a tejer entre punto alto y punto alto. Cogemos lazada y entre punto alto y punto alto vamos a ir tejiendo otro punto alto en esta vuelta. Así hasta llegar al primer punto alto donde empieza el motivo de la trenza. Hemos tejido aquí el último punto y es el primero que marca el motivo de la trenza. Vamos a tejerlo normal a través de las 2 hebras. Ahora en la parte de la trenza para esta tercera vuelta tenemos que coger 2 veces lazada y vamos a tejer un primer punto alto doble y lo vamos a tejer a través de los 2 puntos altos triples que tenemos aquí abajo. Vamos a insertar a través de este primero, insertamos, sacamos y vamos pasando de 2 en 2 para tejer el primer punto alto doble. Nuevamente 2 veces lazada, con el punto que tenemos en el gancho son 3 y vamos a insertar a través de este punto alto triple. Insertamos, sacamos y pasamos de 2 en 2. De esta manera tenemos tejido 2 puntos altos dobles. Cogemos una lazada, aquí atrás contamos 2 puntos, en el tercer punto, que sería este, insertamos y vamos a tejer un punto alto normal. Cogemos 3 veces lazada y ahora nos vamos a ir a tejer los puntos altos triples aquí a los 2 puntos altos dobles que hicimos. Estos 2 de aquí, los últimos 2, insertamos a través del primero, sacamos y vamos a tejer punto alto triple. Pasamos de 2 en 2, ya tenemos un primer punto alto triple. 3 veces lazada, insertamos a través del segundo punto alto doble, sacamos y vamos pasando de 2 en 2. Cogemos una lazada y ahora nos toca tejer el punto alto normal. Contamos 1, 2 y aquí en el tercero insertamos y vamos a tejer el punto alto normal. Y como ven, este punto alto normal nos queda por detrás de estos 2 puntos altos triples. Cogemos triple lazada y nos queda por tejer estos 2 puntos altos que tenemos aquí, que son los 2 puntos altos triples. Y estos 2 puntos los vamos a tejer por debajo de estos que acabamos de tejer. Insertamos el gancho por debajo y los vamos a sacar por aquí así, por debajo, por detrás, como quieran llamarlo. Estos 2 que hemos tejido, si se fijan, quedan aquí libres. Entonces por debajo insertamos, sacamos y vamos a ir pasando de 2 en 2 para formar este punto alto triple. Nuevamente 3 veces lazada, este primero ya lo tenemos tejido, nos queda este segundo. Insertamos por debajo de esto, sacamos y vamos a ir tejiendo el punto alto triple. Cogemos lazada, nos saltamos 2 puntos que son 1 y 2, en el tercer punto vamos a tejer el punto alto normal. Y con esto ya cerramos el motivo de la trenza. Cogemos lazada y ahora a partir de aquí hasta llegar al otro punto que marca el inicio de la siguiente trenza vamos a ir tejiendo un punto alto en medio de cada punto alto de la vuelta anterior. Hemos llegado al siguiente motivo, vamos a hacer el punto alto encima del punto alto y volvemos a repetir. Cogemos 2 veces lazada y vamos a tejer el primer punto alto doble a través del punto alto triple que nos queda aquí por debajo. Insertamos, sacamos, pasamos de 2 en 2 para formar el primer punto alto doble. 2 veces lazada, insertamos a través del segundo punto alto triple que tenemos abajo, vamos pasando de 2 en 2. Una lazada, nos saltamos 2 puntos atrás y en el tercer punto vamos a tejer un punto alto normal. Triple lazada y ahora vamos a tejer el primer punto alto triple a través del primer punto alto doble que tenemos en esta esquina. Vamos pasando de 2 en 2 y formamos el punto alto triple. 3 veces lazada, insertamos a través del segundo punto alto doble y vamos a tejer el segundo punto alto triple. Tenemos los 2 puntos altos triples tejidos, cogemos lazada, ahora contamos aquí por detrás 1, 2, 2 puntos. En el tercer punto insertamos y vamos a tejer un punto alto normal.
Estos 2 puntos altos triples, como ven, tienen que quedar por arriba. Volvemos a coger triple lazada, vamos a insertar el gancho a través de estos 2 puntos altos triples. Insertamos, sacamos y tejemos el primer punto alto triple. Nuevamente 3 veces lazada, insertamos a través del segundo punto que tenemos aquí y vamos pasando de 2 en 2. Cogemos una lazada, contamos 1, 2, aquí en el tercer punto vamos a tejer el primer punto alto normal. Así, de esta manera nos tiene que quedar. Vamos a coger lazada y vamos a tejer hasta llegar al final un punto alto entre punto y punto de la vuelta anterior. Llegados al final, igual que en las otras vueltas, vamos a tejer aquí el último punto alto entre punto y punto, cogemos lazada y ahora tejemos encima de las 3 cadenetas. En la tercera cadeneta tejemos un punto alto normal. Volvemos a subir con 3 cadenetas, giramos el tejido y vamos a tejer la cuarta vuelta del patrón, que es la última, y esta cuarta vuelta es exactamente igual que la vuelta número 2. Entonces la vuelta número 2 y la vuelta número 4 se repiten, son exactamente iguales. Cogemos lazada, insertamos entre punto y punto y vamos a ir tejiendo de esta manera hasta que llegamos nuevamente al motivo de la trenza. Este es el primer punto antes de que empiece el motivo y lo vamos a tejer encima. Y ahora los siguientes puntos, que son encima de la trenza, los vamos a tejer a través de las 2 hebras, uno encima de cada punto de la vuelta anterior. A partir de aquí volvemos a tejer entre punto y punto para que nos quede esta puntada más abierta y nuevamente cuando llegamos aquí los 10 puntos los volvemos a tejer a través de las 2 hebras y los puntos que nos quedan los tejemos entre punto y punto. He llegado al final de la fila y como siempre aquí al final he tejido un punto alto entre estos 2 puntos altos y el último encima de las 3 cadenetas. Y así es como nos queda el patrón que tenemos que seguir y repetir en todo el tejido. Tenemos que seguir repitiendo las 4 filas que les he ido enumerando hasta llegar a la altura de la sisa. Ahora, como les acabo de decir, tendremos que volver a empezar a tejer la fila número 1 del patrón. Entonces vamos a llegar hasta aquí tejiendo los puntos altos de esta manera y ahora les muestro cómo sería la primera fila solamente en la parte de la trenza. Hemos tejido el último punto alto que nos toca encima del punto alto. En esta primera vuelta que tenemos que repetir, ahora es mucho más sencillo ya que tenemos marcados los puntos. Entonces cogemos 3 veces lazada y nos vamos a estos 2 puntos que tenemos aquí. Vamos a insertar el gancho a través del primer punto, sacamos y tejemos el primer punto alto triple. Nuevamente 3 veces lazada, insertamos a través del segundo punto triple, vamos pasando de 2 en 2 hasta tener el punto alto triple. Cogemos lazada y ahora recuerden que nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto tejíamos un punto alto y lo vamos a tejer manteniendo estos 2 puntos triples para que queden por detrás, es decir, se tienen que quedar por debajo y nosotros tejemos el punto alto por encima, así de esta manera. Esta es la primera vuelta. Cogemos nuevamente 3 veces lazada y ahora tenemos que tejer estos 2 puntos altos dobles que tenemos en esta esquina. Nos venimos al primero, insertamos a través del primero, sacamos y tejemos el punto alto triple. 3 veces lazada y nos venimos al segundo punto alto doble. Vamos pasando de 2 en 2 y ya tenemos estos puntos tejidos. Una lazada, nos saltamos 2 puntos 1 y 2 y en el tercer punto vamos a hacer un punto alto normal. Cogemos 2 veces lazada y ahora vamos a tejer los 2 puntos altos dobles a través de estos 2 puntos que tenemos aquí. A través de estos 2 puntos insertamos a través del primero, pasamos de 2 en 2 y tejemos el primer punto alto doble. Nuevamente 2 veces lazada, insertamos a través del segundo punto y tejemos el segundo punto alto doble.
una lazada, nos saltamos 2 puntos, desde el último que hemos tejido, que es este, contamos 2, 1 y 2, en el tercero insertamos y tejemos el punto alto normal, que este es el punto que cierra el motivo. Y esta sería la primera vuelta que tenemos que repetir del patrón. En este caso, al tener los puntos marcados, como ven, es mucho más sencillo que la vuelta que hemos tejido aquí abajo. A partir de esta vuelta ya se puede ver la forma de la trenza, cómo se va marcando. Vamos a seguir tejiendo, manteniendo esta puntada hasta llegar aquí, y aquí tenemos que repetir exactamente igual que acabamos de hacer en este lado. Después finalizamos también con los puntos altos. La segunda vuelta, recuerden que es la vuelta de los puntos altos, y la tercera vuelta es la vuelta del patrón que tendremos que repetir, que es así, es exactamente igual que la que hemos tejido abajo. Por aquí les muestro que yo ya tengo el largo tejido desde la cintura donde hicimos el punto elástico hasta la sisa. Como ven, la última fila que yo aquí tengo tejida es la fila número 4 del patrón, que es la de los puntos altos en toda la fila. Cuando lleguemos a esta altura, a la altura de las axilas de la sisa, aparte de hacer la disminución en los dos lados, tenemos que empezar a crear y a formar el cuello en pico, el cuello en V. Para ello tienen que contar la totalidad de puntos, que yo sigo manteniendo los 70 puntos, que son con los que hemos empezado, y dividirlos entre 2. Yo tengo 35 puntos en este lado, que es donde tengo el gancho puesto, y 35 puntos en este otro lado, que es donde está este otro gancho. A partir de aquí tenemos que empezar a tejer por separado, primero este lado hasta que lleguemos a la altura del hombro, y después este otro lado también hasta que lleguemos a la misma altura. Ahora, sin hacer cadenetas, giramos el tejido y vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos a insertar el gancho aquí en el siguiente punto que tenemos a través de las 2 hebras, insertamos, sacamos y sacamos por este otro punto. Ya tenemos una disminución hecha mediante un punto deslizado. En el siguiente punto volvemos a insertar, sacamos y sacamos. Tenemos 2 disminuciones hechas. En el siguiente punto insertamos, sacamos por este otro lado, y ahora aquí sí vamos a subir con las 3 cadenetas, 1, 2 y 3, cogemos lazada, y en el siguiente punto que tenemos aquí vamos a hacer el primer punto alto, cogemos lazada, en el siguiente el segundo punto alto. Esta será la fila número 1 del patrón, que la tenemos que tejer normal. En la trenza tenemos que hacer los puntos altos triples, los dobles, etcétera. Tal cual tenemos que tejer la primera fila del patrón hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí al gancho vamos a quitarlo y vamos a tejer este último punto normal. Cogemos lazada, insertamos a través de las 2 hebras y tejemos punto alto normal. Vamos a subir con las 3 cadenetas, giramos el tejido y vamos a tejer ahora la segunda vuelta del patrón. Cogemos lazada, insertamos entre punto y punto y vamos a volver con la vuelta número 2 hasta llegar aquí al final, que es donde haremos la siguiente disminución. Y en la siguiente fila por el derecho es cuando haremos la disminución en esta parte del cuello. Cuando lleguemos al final de la fila cogemos lazada y vamos a hacer un solo punto alto en este espacio entre punto alto y este otro punto alto formado por las cadenetas. Insertamos, sacamos y tejemos el punto alto. Esto de aquí ya cuenta como una disminución. Una vez que tenemos aquí el punto alto tejido sin hacer cadenetas, vamos a girar el tejido y ahora en este primer punto que tenemos vamos a insertar y vamos a hacer un punto deslizado. Ya tenemos una segunda disminución que sería por el derecho. En el siguiente punto insertamos, sacamos y sacamos. Tenemos 2 puntos deslizados. Y ahora sí vamos a subir con las 3 cadenetas para empezar a tejer la tercera fila. Vamos a seguir la tercera fila del patrón, llegamos aquí y ahora les muestro cómo vamos a disminuir y empezamos la siguiente fila. Cuando lleguemos al final de esta fila, nuevamente en este espacio aquí al final insertamos y vamos a tejer un solo punto alto y con esto ya hacemos la disminución. Volvemos a subir con 3 cadenetas, giramos y empezamos a tejer normal la vuelta número 4 del patrón hasta llegar
nuevamente al final de la fila, que es cuando volveremos a hacer la disminución. Hemos llegado al final de la fila, insertamos y tejemos un solo punto alto para que de esta manera tengamos la disminución. Aquí sí, subimos con 3 cadenetas, giramos el tejido y vamos a empezar nuevamente la fila número 1 del patrón tejiendo normal hasta llegar aquí, donde vamos a hacer otra disminución tejiendo en este espacio solamente un punto. Damos la vuelta y aquí en la sisa también vamos a disminuir otro punto más. Hasta el momento en la sisa llevamos 5 disminuciones, es decir, 5 puntos disminuidos. Les muestro que acabo de terminar este hombro y como ven he ido subiendo con disminución en este lado y en este otro hasta tener aquí un total de 3 puntos altos y en este otro lado otros 3 puntos altos, y el motivo de la trenza como ven me queda en medio. La sisa no me queda muy marcada. Si ustedes necesitan hacer más disminuciones en esta parte de aquí, simplemente en lugar de hacer por aquí una sola disminución pueden hacer 2 disminuciones en la siguiente vuelta y ya la sisa se le abre más, se le marca más hacia adentro. Esto ya es a gusto y según la necesidad de cada medida. Una vez que tengamos tejido este primer hombro, vamos a quitar el gancho y como esta primera vuelta recuerden que la hemos tejido por el derecho, aquí también tenemos que empezar a tejer por el derecho. Entonces en este caso tenemos que empezar la primera vuelta desde el centro hacia el costado. Vamos a sacar hilo, hacemos un nudo, volvemos a sacar y vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y ahora cogemos lazada y en el siguiente punto insertamos, sacamos y tejemos el punto alto normal. Vamos a repetir en esta fila la primera vuelta del patrón. Este lado va a ser exactamente igual que este de aquí. Hemos llegado casi al final de esta primera fila. Vamos a dejar 2 puntos sin tejer, que sería la disminución que hicimos también en la otra sisa. Entonces este punto formado por las 3 cadenetas y este de aquí no lo vamos a tejer. Vamos a coger lazada y vamos a insertar en el punto que sigue a través de las 2 hebras y vamos a tejer un punto alto normal. Con este punto vamos a finalizar. De esta manera tenemos 2 disminuciones igual que tenemos aquí en este otro costado. Sin hacer ninguna cadeneta giramos el tejido y tenemos que hacer la siguiente disminución. Insertamos en el siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Volvemos a insertar en el siguiente punto y volvemos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a subir con 3 cadenetas para empezar a tejer la segunda fila del patrón. Si se fijan, esta disminución que hicimos en el otro hombro, el que ya tenemos tejido, es la que acabamos de hacer aquí en este otro lado. A partir de aquí no les voy a grabar porque es repetir exactamente lo mismo que hicimos en este otro hombro. Entonces, para que no se nos haga muy largo y muy pesado el vídeo y repetir lo mismo, simplemente tienen que seguir la misma secuencia que seguimos aquí con las disminuciones. Ahora vamos a llegar hasta aquí con la segunda fila y recuerden que en el centro la única disminución que hacemos es que vamos a insertar el gancho en este último espacio y tejemos un solo punto alto. Subimos con 3 cadenetas y de regreso por el derecho volvemos a tejer la fila número 3 según el patrón. Esta es la parte delantera, los 2 hombros tejidos con el mismo número de vueltas contando desde aquí la primera fila que tejimos. Una vez que tengamos tejida la parte delantera tenemos que tejer la parte de la espalda. La espalda como ven la vamos a tejer completamente en liso. Entonces para tejer la espalda tenemos que empezar exactamente igual que en el frente. Vamos a tejer el mismo número de cadenetas iniciales, vamos a hacer el resorte con el mismo número de filas que hicimos en la parte delantera y después vamos a hacer una fila normal de puntos altos y en la segunda fila vamos a empezar a tejer los puntos altos entre punto alto y punto alto. Cuando lleguemos al final de la fila recuerden que tenemos que tejer un punto en el último espacio y luego el último punto encima de las 3 cadenetas para que esta fila se nos mantenga recta. Esta última fila es la última fila que hicimos en la parte delantera en la sisa. Tienen que contar todas estas filas de puntos altos para que tengan la misma cantidad en el frente que en la espalda. Ustedes en el caso de la espalda tienen
tienen que subir con el largo que la hayan dado a la parte delantera, es decir, desde la cintura hasta aquí, que es donde hicimos la primera disminución. Para empezar a tejer la primera fila con las disminuciones, terminamos aquí, no vamos a hacer cadeneta, simplemente giramos el tejido sin coger lazada, vamos a insertar en el primer punto que tenemos y hacemos un punto deslizado, insertamos en el segundo y hacemos un segundo punto deslizado, insertamos en el tercer punto, hacemos un punto deslizado y aquí ya subimos con las 3 cadenetas para empezar a tejer. Y ahora simplemente cogemos lazada, entre punto y punto hacemos un punto alto. Así tenemos que seguir hasta llegar al otro costado, al otro lado. Aquí hicimos al principio 2 disminuciones, que es igual que hicimos en la parte delantera, por tanto cuando llegamos aquí no vamos a tejer los últimos 2 puntos. El punto de las cadenetas no lo vamos a tejer y el penúltimo tampoco. Entonces vamos a finalizar aquí contando desde este lado en el tercer punto alto. Sin coger lazada, giramos el tejido y recuerden, en la segunda fila tendremos que hacer otra disminución, igual que hicimos en la parte delantera, que fue esta disminución. Llegamos aquí al final y lo mismo, cuando lleguemos al final no tendremos que tejer el último punto para que la disminución que hagamos aquí también la hagamos aquí. Por aquí les muestro que en la parte de la espalda acabo de tejer las 2 primeras filas con las disminuciones. Como esta es la parte de la espalda y para que tenga la misma forma que la parte delantera, lo que es aquí en el brazo, ¿vale? En la sisa, vamos a tejer 2 filas más con una disminución. Por tanto, vamos a empezar la fila número 3 de la espalda, no vamos a hacer ninguna cadeneta, simplemente vamos a girar el tejido y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado, en el segundo otro punto deslizado, subimos con 3 cadenetas, a partir de aquí vamos a ir tejiendo normal con esta puntada que veníamos tejiendo en el resto de tejido. Al llegar aquí al otro costado, simplemente vamos a hacer un solo punto dentro de este espacio. Al no tejer las 3 cadenetas ya tenemos la disminución hecha. Sin hacer cadeneta damos la vuelta al tejido, hacemos en la siguiente fila un punto deslizado, en el segundo punto otro punto deslizado, subimos con las 3 cadenetas y volvemos a llegar aquí donde no vamos a tejer el último punto. A partir de esa última fila, que sería la cuarta fila, vamos a ir tejiendo en recto hasta llegar a la altura de los hombros. Por aquí tengo ya la parte de la espalda terminada. Como pueden ver, aquí están las disminuciones que hicimos y a partir de aquí tejí recto. Una vez que tengamos la espalda terminada, la vamos a unir con el frente. Yo puse aquí unos ganchos, conté el número total de puntos desde este lado hasta este otro lado y ahí es donde puse el gancho en la pieza de la espalda. Una vez que tengamos claro dónde tenemos que empezar la unión, vamos a quitar el gancho y ahora vamos a insertar así a través de las 2 hebras para esta primera puntada. Insertamos en ese primer punto, insertamos a través del segundo también, nos venimos a esta pieza también a través del segundo punto, apretamos bien y nuevamente vamos a dar otra pasada a través del primer punto en un lado y en otro, es decir, en las 2 piezas. Volvemos a apretar así muy bien, vamos a insertar la aguja en el centro de las 2 hebras de cada punto y nos venimos a esta pieza y lo mismo, insertamos en medio de las 2 hebras. Nuevamente insertamos en medio de las 2 hebras en un lado y en otro, insertamos e insertamos. No tiene mayor complicación. Lo único que se tienen que asegurar de no saltarse ningún punto para que la unión nos quede bien recta. Simplemente insertando la aguja en medio de las 2 hebras vamos a ir uniendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí al final, en el último punto vamos a insertar a través de las 2 hebras, es decir, que las 2 hebras queden en la aguja. Y en este otro lado tenemos que insertar en la tercera cadeneta que tenemos del punto alto formado. Insertamos y hacemos así la última puntada de la costura. Estiramos bien para que la unión se nos quede bien recta. Vamos a darle otra pasada. Vamos a insertar en este último punto a través de las 4 hebras y con esto ya vamos a finalizar. Esta así es como queda la unión por el revés y de esta manera queda por el derecho. Una vez que tenemos cosido los 2 hombros, vamos a unir ahora los costados. Vamos a poner el tejido a la misma altura y nos aseguramos que vamos a unir lo más recto posible. Es decir, esta parte de aquí, que es la parte elástica, tiene que coincidir con este otro lado y lo mismo las filas de los
puntos altos, para que cuando nos pongamos la prenda el tejido tenga una continuación en el costado y que no se note la costura. Vamos a ir así poco a poco, mirando en un lado y en otro, y nos aseguramos que ponemos las dos piezas a la misma altura y que luego el tejido nos quede parejo. Bueno, vamos a empezar primero a unir la parte de abajo y ahora seguimos hacia arriba. Aquí tenemos un último punto, pues lo insertamos en el anterior, así a través de las dos hebras en la cadeneta que tenemos en la primera fila, insertamos así, de esta manera. Y lo mismo hacemos en este otro lado. Nos vamos aquí a esta cadeneta, no a la última sino a la penúltima, en la otra pieza, e insertamos. Y ahora insertamos la aguja a través de las dos piezas en el último punto. De esta manera vamos a asegurar muy bien el inicio. Vamos a ir insertando la aguja, como ven, en medio de los puntos altos para que la aguja quede en el centro, que haya hebra abajo y hebra arriba. Insertamos e insertamos en este otro lado también a mitad. Como a mitad del punto alto, insertamos a mitad del punto alto en el otro lado. Insertamos en este lado y nos vamos al otro lado. Lo que les dije antes, procuren que sea a la misma altura en una pieza y en otra. Fila de punto alto, fila de punto alto. Si lo hacemos de esta manera ya van a ver al final qué bonita nos va a quedar la unión. Como ven, la costura prácticamente es invisible. Cuando nos pongamos el chaleco y se estiren no se va a notar prácticamente nada. Una vez que tengamos unidos los dos costados, los dos laterales, vamos a hacer la terminación en las mangas y en el cuello. En el caso de que ustedes quieran tejer esta prenda con manga larga para hacerla un suéter, un pullover o una blusa, tendrían que hacer la primera vuelta tal cual la vamos a hacer nosotros para esta terminación, una vuelta todo alrededor de puntos altos, y a partir de ahí seguir tejiendo la manga dándole el largo que quieran, ya sea una manga 3/4 o una manga larga. Nos venimos en la parte de la sisa donde hemos terminado la unión de los costados y vamos a insertar el gancho, sacamos hebra, hacemos un nudo, vamos a sacar lazada hacia nosotros y subimos con 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas van a contar como el primer punto alto. Vamos a insertar y vamos a hacer aquí el segundo punto alto. Volvemos a coger lazada y encima de este punto alto insertamos siempre en medio de las hebras, volvemos a tejer otro punto alto. Entonces cogemos lazada, aquí hemos tejido el último punto alto y vamos a insertar en la segunda cadeneta, la que está en medio. Cogemos lazada y el siguiente nos toca ahora aquí en la esquina. Así, vamos a ir tejiendo puntos altos a una distancia normal, como se tejerían los puntos altos normales. Así, de esta manera tenemos que seguir todo alrededor hasta llegar nuevamente a la sisa. Cuando lleguemos en este lado de la sisa, hacemos el último punto alto y ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadeneta que hicimos de subida del primer punto alto. Así, a través de las dos hebras sacamos lazada y sacamos por este otro lado. De esta manera hemos cerrado aquí en la sisa. Ahora vamos a coger lazada, este punto, las 3 cadenetas, lo vamos a dejar sin tejer, insertamos el gancho en el siguiente punto, así a través de él, cogemos hebra, sacamos y tejemos el primer punto alto que nos tiene que quedar por delante. Cogemos lazada, el siguiente punto alto lo vamos a tejer por detrás, por tanto insertamos la aguja de esta manera. Sacamos lazada por detrás y tejemos el punto alto. Así tenemos que seguir todo alrededor. De esta manera vamos a hacer la terminación en las dos mangas. Vamos a seguir todo alrededor y cuando lleguemos aquí vamos a finalizar en este primer punto, insertamos y hacemos un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar el cierre, después cortamos el hilo y rematamos por dentro. Terminada la terminación en las dos mangas, vamos ahora a hacer el cuello. Vale, para la terminación del cuello vamos a empezar a tejer aquí en el hombro. Entonces, el cuello lo vamos a hacer en punto cangrejo. Vamos a insertar en el primer punto que tenemos en la espalda, esta es la unión, pues en el primer punto. Insertamos a través de las dos hebras, sacamos hilo, hacemos un nudo, vamos a hacer una cadeneta y vamos a empezar a tejer hacia atrás para formar el punto cangrejo. Sin coger lazada, insertamos por debajo de este punto alto, aquí tenemos la fila de puntos altos, pues insertamos por debajo, sacamos lazada, tenemos dos hebras, dos puntos en el gancho, cogemos hebra y pasamos por esos dos. En el siguiente punto volvemos a insertar, sacamos
y cogemos hebra y pasamos por los dos. En el siguiente punto nuevamente insertamos, sacamos y pasamos por los dos. Sin coger lazada, insertamos por debajo del siguiente punto alto, sacamos hebra. Tenemos 2 puntos en el gancho, cogemos lazada y pasamos. Estamos ya casi llegando aquí al pico abajo, entonces este es el penúltimo espacio a través de ese punto alto y aquí, como ven, es el pico. Entonces aquí vamos a hacer igual en este espacio, que es donde está el pico, es el punto que separamos los dos lados, insertamos, sacamos y tejemos. Un lado ya lo tenemos tejido y ahora vamos a seguir por este otro lado la espalda hasta llegar aquí a esta esquina. Y así es como nos quedó la terminación en el cuello. Como les dije, he continuado tejiendo el punto cangrejo por este hombro, he llegado aquí y después he hecho una puntada de punto cangrejo en cada punto que teníamos marcado. Llegados aquí al final, he finalizado con un punto deslizado, he rematado el hilo por debajo y así es como nos quedó. Con esta terminación en el cuello ya finalizamos esta labor que les traía esta semana. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden dejar abajo en los comentarios y yo con mucho gusto les iré contestando y aclarando. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. Hasta pronto.